¿Alguna vez te has preguntado si tu existencia es solo una anécdota irrelevante en un universo de 14.000 millones de años? Acomódate bien entre las sábanas, afloja la mandíbula y deja de preocuparte por el futuro. Esta noche, en Ventana Serena, exploraremos las claves más profundas de la mecánica cuántica y la inteligencia artificial de la mano del físico José Ignacio Latorre. Pero no temas, lo haremos con la cadencia más monótona, soñolienta y deliberadamente soporífera posible. Cierra los ojos. Acepta con total humildad que las máquinas podrían reemplazarnos muy pronto. Y prepárate para dormir profundamente mientras el cosmos se desmorona en piloto automático. Descansa. La naturaleza de la realidad y el conocimiento. Conclusión 1. La distinción entre ontología y epistemología cuántica. Cuando nos adentramos en las profundidades de la física moderna y escuchamos las reflexiones de expertos como José Ignacio Latorre, una de las revelaciones más impactantes y fundamentales que debemos asimilar es que la mecánica cuántica no tiene como propósito describir la realidad última u ontológica del universo, sino más bien modelar y gestionar la información que poseemos sobre un sistema físico determinado. Esta distinción, que pertenece al ámbito de la epistemología y no de la metafísica pura, cambia radicalmente nuestra perspectiva tradicional. Durante siglos, la ciencia asumió de forma casi dogmática que cada instrumento de medición y cada ecuación matemática retrataban fielmente los engranajes absolutos de la materia, como si el cosmos fuera una maquinaria estricta operando de manera independiente a nuestra observación. Sin embargo, la teoría cuántica nos demuestra que lo que medimos y formalizamos son estados de conocimiento, probabilidades estructuradas y límites de accesibilidad sobre lo que las partículas pueden revelarnos en un momento dado. Aceptar esto nos libera de la falsa pretensión de dominar conceptualmente la esencia absoluta del cosmos, invitándonos a una postura de profunda madurez científica, donde la información se convierte en la moneda de cambio fundamental para entender cómo interactuamos con el entorno, abriendo un abismo fascinante entre lo que las cosas son en sí mismas y lo que podemos saber de ellas. Conclusión 2. Las teorías físicas como límites de nuestro conocimiento. Las teorías físicas más avanzadas de nuestro tiempo dejan de ser meras descripciones mecánicas de la materia para transformarse, en su esencia más profunda, en rigurosos estudios sobre los límites, las capacidades y la estructura intrínseca de nuestro propio conocimiento humano. Cuando los físicos teóricos formulan ecuaciones que gobiernan el comportamiento de los campos cuánticos o de las partículas subatómicas, no están simplemente enumerando objetos materiales que existen en un espacio exterior ajeno. Están trazando los contornos de lo que nuestra mente es capaz de computar, conceptualizar y verificar empíricamente. Cada gran avance en la historia de la ciencia no amplía únicamente nuestro dominio sobre la naturaleza, sino que redefine los propios márgenes de la cognición, obligándonos a reconocer que nuestras herramientas conceptuales son el filtro indispensable a través del cual el universo adquiere forma inteligible. Desde esta perspectiva, la física teórica comparte un profundo paralelismo con la teoría de la información y la filosofía de la mente, recordándonos que el conocimiento no es un espejo pasivo que refleja el mundo tal como es, sino una construcción activa, sumamente compleja y delimitada por las propias estructuras biológicas y matemáticas que empleamos para descifrar el gran enigma de nuestra existencia en este vasto cosmos. Conclusión 3. La indiferencia del cosmos ante la intuición humana. Existe una arraigada y cómoda ilusión en la mente humana que asume que el universo físico, en todas sus escalas y dimensiones, está obligado a comportarse de manera intuitiva, respetando escrupulosamente las reglas de la lógica macroscópica y del sentido común que experimentamos durante nuestra vida cotidiana. Sin embargo, al cruzar el umbral del mundo cuántico, descubrimos con desconcierto que la naturaleza no le debe ninguna explicación a nuestra intuición evolutiva, la cual fue moldeada únicamente para sobrevivir en un entorno de objetos grandes, velocidades lentas y gravedades estables. Las partículas subatómicas pueden encontrarse en múltiples lugares a la vez, entrelazarse a distancias astronómicas de modo instantáneo o desafiar las trayectorias continuas que dictaría la física clásica. Pretender que el universo se doblegue a nuestros prejuicios cotidianos es un error de perspectiva tan infantil como pretender que una obra de arte abstracto obedezca estrictamente las leyes de la perspectiva geométrica renacentista. La mecánica cuántica nos enseña que la verdadera grandeza del cosmos reside precisamente en su absoluta indiferencia hacia nuestras expectativas intuitivas, obligándonos a expandir los horizontes de nuestro pensamiento racional para abrazar una realidad infinitamente más extraña, rica y fascinante de lo que jamás habríamos podido imaginar desde la comodidad de nuestros sentidos. Conclusión 4. La disolución de la frontera entre ciencia y filosofía.
La frontera artificial y tradicional que durante siglos separó de manera tajante a la ciencia empírica de la especulación filosófica se desvanece por completo y se disuelve en el aire en el preciso instante en que nos adentramos en el complejo terreno de la mecánica cuántica. Mientras que la física clásica permitía mantener la ilusión de que el científico era un observador completamente neutral, que diseccionaba un mecanismo externo sin verse afectado por él, la física cuántica entrelaza de manera indisoluble la pregunta formulada, el instrumento de medida, el estado del sistema y la interpretación conceptual que hacemos de los resultados. Cuestiones relativas a la naturaleza de la realidad, el papel de la conciencia, el libre albedrío, el determinismo o el significado último de la probabilidad ya no son monopolio exclusivo de los filósofos en Torres de Marfil, sino problemas urgentes y operativos que los físicos teóricos deben resolver para avanzar en la frontera del conocimiento. Esta convergencia demuestra que la cultura humana es una sola y indivisible, donde la poesía, el teatro, la filosofía y la física teórica dialogan constantemente para intentar dar cuenta de este fugaz y maravilloso destello de conciencia que llamamos existencia, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo de una manera verdaderamente integral. Conclusión 5. La ciencia como un acto creativo y artístico. Hacer ciencia en su nivel más avanzado y creativo dista enormemente de ser una mera acumulación pasiva de datos, un proceso burocrático de recopilación o la aplicación automática de un recetario metodológico invariable. Por el contrario, representa un acto profundamente creativo, audaz y artístico, perfectamente comparable a la labor de un pintor que se enfrenta por primera vez a un lienzo completamente en blanco, cuando un investigador formula una nueva hipótesis revolucionaria o intenta desentrañar los secretos del tejido cuántico, está diseñando una obra de ingenio intelectual donde la intuición estética, la imaginación radical y la capacidad de proponer preguntas inéditas juegan un papel infinitamente más determinante que el simple cálculo rutinario. Al igual que el arte busca capturar verdades emocionales o estéticas inaccesibles por otros medios, la ciencia busca develar las leyes profundas que estructuran la realidad material, utilizando las matemáticas como su lenguaje formal, pero dependiendo enteramente de la chispa creativa del espíritu humano para avanzar. Esta visión humanista de la ciencia nos recuerda que los grandes descubrimientos nacen siempre de mentes valientes, dispuestas a inventar nuevos lenguajes conceptuales para pintar aquello que nadie antes había alcanzado a ver en el vasto horizonte del saber. Conclusión 6. El concepto y alcance de la verdad absoluta. El concepto de la verdad absoluta dentro del ámbito de la ciencia moderna no debe entenderse como un dogma inamovible o una verdad revelada de carácter religioso, sino como el acceso riguroso y verificable a leyes invariables de la naturaleza, que trascienden por completo cualquier contexto cultural, geográfico, ideológico o económico. No importa cuál sea la procedencia social de un investigador, su lengua materna o las creencias particulares que profesen en su vida privada. Si un cálculo matemático describe con precisión cómo factorizan los números primos o cómo interactúan los campos cuánticos en un acelerador de partículas, esa regularidad operará con idéntica exactitud en cualquier rincón del universo observable. Esta invariabilidad universal es lo que otorga a la ciencia su carácter único y su enorme poder explicativo, convirtiéndola en un lenguaje de validez transcultural capaz de unificar los esfuerzos de la humanidad entera. La búsqueda de esta verdad absoluta actúa como un faro guía que orienta el trabajo de generaciones enteras de científicos, recordándonos que, por encima de nuestras diferencias subjetivas y nuestras disputas históricas, existe un orden subyacente y bellísimo que espera pacientemente ser descubierto mediante el esfuerzo colectivo del intelecto humano. Conclusión 7. Las matemáticas como epítome de la lógica universal. Las matemáticas ocupan un lugar tan singular en la arquitectura del pensamiento que actúan indiscutiblemente como el epítome más puro y depurado de la verdad absoluta, estructurando de manera impecable la lógica universal que gobierna tanto el microcosmos cuántico como la inmensidad de las galaxias. A diferencia de otras disciplinas donde los argumentos pueden verse contaminados por ambigüedades semánticas, interpretaciones subjetivas o contextos históricos cambiantes, el razonamiento matemático opera bajo una consistencia interna tan férrea y rigurosa que sus conclusiones poseen una validez eterna y necesaria. Un teorema demostrado en la antigua Grecia mantiene exactamente la misma vigencia lógica hoy en día, y seguirá siendo indiscutible en cualquier punto futuro del espacio-tiempo. En el contexto de la mecánica cuántica, las matemáticas no son solo una herramienta auxiliar de cálculo,
sino el andamiaje indispensable que permite dar sentido a realidades que escapan por completo a nuestra imaginación sensorial directa. A través de matrices, espacios de Hilbert y funciones de onda, el lenguaje matemático se convierte en la única ventana fiable para contemplar las leyes profundas que sostienen el universo, consolidándose como la máxima expresión del orden racional del cosmos. Conclusión 8. La realidad subyacente como tejido de posibilidades. La realidad subyacente que sostiene nuestro universo cotidiano no está compuesta por objetos sólidos, estáticos y aislados, tal como nos sugiere la engañosa apariencia de nuestros sentidos, sino por un tejido extraordinariamente complejo de posibilidades interconectadas que operan en un nivel profundamente dinámico y probabilístico. A escala cuántica, las entidades materiales pierden sus contornos rígidos para fundirse en redes de interacciones donde las propiedades de las partículas no existen de manera absoluta antes de ser medidas, sino que emergen como el resultado de una relación continua con su entorno. Esta perspectiva relacional del cosmos subvierte por completo el viejo paradigma mecanicista de piezas separadas ensambladas en un espacio pasivo, revelando en su lugar un universo holístico donde todo parece estar sutilmente conectado mediante hilos invisibles de probabilidad y entrelazamiento. Comprender que la materia es, en su raíz más íntima, un flujo incesante de potencialidades, transforma nuestra visión filosófica del mundo, alejándonos del aislamiento individualista y acercándonos a una comprensión ecológica y sistémica de la naturaleza, donde cada minúsculo destello atómico resuena de alguna manera en la gran sinfonía universal. Conclusión 9. La transformación existencial a través de la física cuántica. Estudiar con rigor la mecánica cuántica no constituye un mero ejercicio académico o un requisito técnico para dominar futuras tecnologías aplicadas, sino que ejerce una transformación profunda e irreversible en la manera en que el ser humano comprende su propia existencia, su papel en la biosfera y su relación con el tiempo. Quien se adentra genuinamente en los misterios de la superposición, el entrelazamiento y la indeterminación, ya no vuelve a mirar el mundo con la misma inocencia dogmática de antes. Su marco mental se expande para aceptar la ambigüedad, la complejidad y la maravilla de lo improbable como parte constitutiva de la realidad. Esta vivencia intelectual actúa como una suerte de rito de paso cognitivo que disuelve las certezas absolutas y fomenta una humildad radical ante la vastedad de lo desconocido. Al asumir que nuestra conciencia y nuestros instrumentos de medida participan activamente en la definición de la realidad que observamos, nuestra propia identidad deja de ser un espectador indiferente para convertirse en un partícipe consciente de este gigantesco experimento cósmico, dotando de un sentido renovado, profundo y existencial a nuestro efímero tránsito por la Tierra. Conclusión 10. La superación del egocentrismo conceptual y antropocéntrico. La física cuántica nos lanza un ultimátum intelectual implacable al exigirnos abandonar de manera definitiva nuestro arraigado egocentrismo conceptual, ese sesgo cognitivo ancestral que asume subconscientemente que el ser humano es la medida de todas las cosas y que el universo entero debe organizarse bajo parámetros accesibles a nuestra comodidad mental. Durante milenios construimos mitos y sistemas filosóficos donde el centro del cosmos giraba en torno a nuestras intuiciones más inmediatas. La ciencia moderna, culminando en la revolución cuántica, destruye ese cómodo antropocentrismo al revelarnos un universo que opera bajo reglas radicalmente ajenas a nuestra experiencia cotidiana, gobernado por leyes contraintuitivas, probabilidades invisibles y simetrías abstractas que desafían cualquier intento de reducción simplista. Aceptar esta premisa requiere un acto maduro de humildad epistémica. Reconocer que nuestras limitaciones biológicas no dictan las leyes de la naturaleza, sino que somos nosotros quienes debemos adaptarnos, aprender y expandir nuestros horizontes racionales para sintonizar con la verdadera magnitud del cosmos. Solo liberándonos de ese sesgo egoísta, podremos empezar a comprender los secretos más profundos y sutiles que la realidad tiene para ofrecernos. El proceso de medida y el rol del observador. Conclusión 11. La medida directa como fundamento del conocimiento cuántico. Cuando profundizamos en las explicaciones de la física moderna que nos comparte el Dr. José Ignacio Latorre, comprendemos que el conocimiento riguroso en el universo subatómico no se obtiene mediante la especulación abstracta ni a través de la simple contemplación pasiva, sino que se adquiere única y exclusivamente a través del acto de la medida directa. En el reino cuántico, mirar, registrar o interactuar con un sistema no es un trámite secundario o un detalle técnico irrelevante. Es el acontecimiento fundacional que permite que la información latente se convierta en un dato accesible para nuestra conciencia, mientras que en nuestra experiencia macroscópica cotidiana,
podemos asumir que los objetos poseen propiedades fijas e independientes de nuestra mirada, como una piedra que sigue estando allí aunque nadie la observe. A escala cuántica, la naturaleza se comporta como un vasto océano de potencialidades difusas que solo adquiere contornos definidos cuando decidimos interrogarla mediante un instrumento de medición preciso. Este principio nos recuerda que conocer no es descubrir un paisaje preexistente que se exhibe indiferente ante nosotros, sino participar activamente en el establecimiento de la realidad mediante el acto fundamental de mirar. Conclusión 12. La naturaleza activa del acto de medir y el colapso de estados. El acto de medir en el dominio de la mecánica cuántica dista enormemente de ser una operación inocua o neutral. Por el contrario, posee una naturaleza profundamente activa y transformadora que provoca el colapso instantáneo de la función de onda, proyectando un estado de información definido a partir de un abanico infinito de posibilidades superpuestas. Antes de que el aparato de medición o el observador intervengan, una partícula elemental no se encuentra en un punto fijo del espacio, sino habitando simultáneamente múltiples ubicaciones y estados energéticos, descritos por complejas probabilidades matemáticas. En el momento exacto en que se realiza la medición, esa orquesta de probabilidades se desvanece de inmediato, obligando al sistema a manifestarse en una realidad unívoca, concreta y medible. Este fenómeno subvierte por completo el mecanicismo clásico y nos enfrenta a una perspectiva fascinante. El acto de observar no se limita a registrar lo que ya estaba allí, sino que participa en la selección misma de lo que pasa a formar parte de nuestra realidad empírica, demostrando que la interacción entre el sujeto cognoscente y el objeto medido es un diálogo creador y decisivo. Conclusión 13. La superposición y la persistencia de lo difuso sin el observador. Sin la presencia indispensable de un observador o un aparato de medida que interactúe de manera directa con el sistema físico, la realidad cuántica permanece perpetuamente sepultada en un estado difuso, latente y de absoluta superposición. Las partículas elementales, los electrones y los campos electromagnéticos se deslizan a través del tiempo como ondas de probabilidad pura, donde todas las trayectorias posibles, todos los momentos y todas las orientaciones ocurren de manera simultánea en una especie de bruma matemática que desafía cualquier lógica intuitiva. Si ningún dispositivo técnico acude a registrar una traza o a forzar una interacción, el sistema se desentiende por completo de la localidad y de la certeza, negándose a adoptar un valor fijo de posición o velocidad. Esta condición nos revela que la solidez, la fijeza y la claridad con la que experimentamos los objetos cotidianos no son propiedades intrínsecas y eternas de la materia, sino el resultado directo de una constante y forzada interacción con el entorno. Cuando las luces del laboratorio se apagan y cesa la medición, el universo cuántico regresa a su apacible, misteriosa y borrosa danza de probabilidades infinitas. Conclusión 14. La difuminación de la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo. La intensa interacción que se produce entre el sujeto que mide y el objeto que es medido dentro del marco de la mecánica cuántica redefine de manera radical y permanente la clásica y rígida frontera que la ciencia tradicional intentó trazar entre lo puramente objetivo y lo estrictamente subjetivo. Durante los siglos del auge newtoniano, se mantuvo la ficción metodológica de que el investigador era un espectador totalmente disociado del experimento, un ente ajeno que contemplaba los engranajes del cosmos desde una torre de cristal sin contaminar jamás el fenómeno observado. La física cuántica demuele este aislamiento artificial al demostrar que el instrumento de medida forma parte indisoluble del sistema analizado y que las preguntas que formulamos determinan de forma ineludible el tipo de respuestas que la naturaleza nos concederá. Con esto, la objetividad científica deja de ser la ilusión de una neutralidad absoluta frente a un mundo exterior estático, para convertirse en una rigurosa cartografía de las relaciones, los acoplamientos y las interdependencias que unen al observador con lo observado en un mismo tejido inquebrantable de conocimiento. Conclusión 15. El universo cuántico como respuesta directa a nuestra pregunta. El colapso de la función de onda nos ofrece una metáfora profundamente elocuente y rigurosa. El universo cuántico no es un depósito estático de respuestas definitivas que esperan pacientemente ser leídas, sino un interlocutor sutil y dinámico, que reacciona de manera directa, inmediata y específica ante la pregunta exacta que le formulamos mediante nuestro diseño experimental. Si un físico configura su aparato para medir el momento lineal de una partícula, la naturaleza se compromete a entregarle ese dato preciso, ocultando simultáneamente la información sobre su posición exacta debido a las restricciones de los principios de incertidumbre.
La realidad subatómica se comporta como un espejo inteligente que adopta una forma determinada únicamente en respuesta al tipo de interrogatorio metodológico al que es sometida. Esta reciprocidad entre la pregunta humana y la respuesta material nos enseña que el conocimiento científico es un proceso conversacional continuo con el cosmos, donde cada experimento representa una frase cuidadosamente construida para disipar un fragmento de la vasta ignorancia que envuelve nuestros orígenes. Conclusión 16. La obligación de la naturaleza a comprometerse con una sola respuesta. Medir en el mundo cuántico equivale a obligar a la naturaleza a abandonar su cómodo y difuso estado de ambigüedad para comprometerse de manera tajante e inapelable con una sola respuesta concreta extraída de un vasto océano de millones de futuros y pasados posibles. Mientras el sistema permanece aislado de las influencias del exterior, se permite el lujo matemático de explorar múltiples caminos de manera simultánea, albergando en su seno todas las contradicciones y potencialidades concebibles. Sin embargo, en el instante en que el dispositivo de medición interviene y fuerza la interacción, esa superposición colapsa implacablemente y el sistema se ve forzado a elegir un único destino empírico. Es como si el universo entero mantuviera abiertas todas las puertas de un palacio infinito, hasta que alguien decide cruzar el umbral, momento en el cual todas las puertas se cierran de golpe, dejando disponible una sola habitación. Esta transición de la multiplicidad potencial a la singularidad real constituye el núcleo más desconcertante, elegante y soporífero de la mecánica cuántica moderna. Conclusión 17. La amplificación sensorial mediante instrumentos de medición. Los instrumentos de medición avanzada y la tecnología cuántica contemporánea actúan como prodigiosas prótesis cognitivas que amplifican de manera radical nuestra severamente limitada capacidad sensorial biológica, permitiéndonos explorar dimensiones, energías y escalas que habrían permanecido para siempre inaccesibles a los rudimentarios sentidos con los que la evolución nos dotó en la sabana africana. Nativos de un mundo macroscópico donde predominan la lentitud y las masas palpables, los seres humanos jamás habríamos podido intuir por nuestra cuenta la existencia de superposiciones de spin, entrelazamientos a distancia o fluctuaciones del vacío sin el auxilio de aceleradores de partículas, resonancias magnéticas y ordenadores cuánticos de ultrabaja temperatura. Estos ingenios tecnológicos no solo extienden el alcance de nuestros ojos y oídos, sino que traducen las abstractas leyes de la física matemática a señales interpretables que expanden los horizontes de nuestra conciencia. Gracias a este esfuerzo instrumental, nuestra diminuta especie es capaz de contemplar la arquitectura íntima del cosmos, demostrando que la curiosidad intelectual compensa con creces nuestras debilidades físicas originales. Conclusión 18. La información como propiedad física fundamental. El profundo rol que desempeña la medición en la física contemporánea establece una conclusión tan revolucionaria como ineludible. La información no es una mera abstracción mental ni un registro secundario almacenado en papel o silicio, sino una propiedad tan fundamental, primaria y estrictamente física como la masa, la energía o el momento dentro de la arquitectura del universo. Cada bit de información cuántica posee un costo energético intrínseco, se rige por leyes termodinámicas estrictas y es capaz de interactuar directamente con los campos materiales que componen la realidad. Esta revelación, impulsada por los avances teóricos en computación cuántica y termodinámica de la información, borra la antigua distinción cartesiana entre el software mental y el hardware material, unificándolos bajo un mismo principio operativo. El cosmos se nos revela así como un gigantesco procesador de información donde la materia y la energía son tan solo las distintas formas en que dicha información se manifiesta, se despliega y se transforma a lo largo de las vastas eras de la historia universal. Conclusión 19. El experimento cuántico como disipador de incertidumbre. Cada experimento diseñado y ejecutado con rigor en el terreno de la física cuántica representa una pregunta precisa, metódica y finamente acotada que la humanidad le plantea al universo, con el único propósito de disipar un diminuto fragmento de la infinita incertidumbre que nos rodea. En un cosmos donde las leyes fundamentales operan mediante probabilidades y donde el conocimiento absoluto está vedado por los límites intrínsecos de la naturaleza, la investigación científica se convierte en una labor paciente y acumulativa de reducción del desconcierto. Cada dato obtenido, cada función de onda colapsada y cada constante medida con éxito actúan como pequeñas luces encendidas en medio de la inmensa penumbra cósmica. Lejos de aspirar a una posesión definitiva e infalible de la verdad, el científico moderno asume su labor con la sobria humildad de quien sabe que cada respuesta obtenida engendra inevitablemente nuevas y más profundas preguntas. Es este ciclo eterno de indagación y asombro el que dota de nobleza, belleza y significado al esfuerzo intelectual de nuestra especie. Conclusión 20.
La integración del observador en la objetividad científica. La objetividad científica moderna, lejos de pretender la absurda exclusión del ser humano tal como lo postulaba el viejo ideal positivista, ha madurado hasta integrar como un principio ineludible e insustituible que el observador forma parte activa, constitutiva y necesaria de cualquier experimento que intente describir la naturaleza. Pretender estudiar el universo cuántico, ignorando el papel del sujeto que mide, equivale a intentar analizar la anatomía de un ojo, sin tomar en cuenta la existencia de la luz. La ciencia del siglo XXI reconoce abiertamente que la conciencia, los aparatos de registro y las decisiones metodológicas de los investigadores tejen conjuntamente el marco dentro del cual los fenómenos adquieren sentido empírico. Esta inclusión del observador no conduce al solipsismo ni al relativismo arbitrario, sino a una forma superior y más sofisticada de rigor intelectual, donde la validez de los resultados se sostiene precisamente sobre la comprensión transparente de las condiciones bajo las cuales fueron obtenidos, reconciliando al fin al ser humano con el universo que tan apasionadamente intenta comprender. Probabilidad, azar e indeterminación. Conclusión 21. El azar como propiedad fundamental de la naturaleza. Cuando nos adentramos en los postulados fundamentales de la física cuántica, una de las rupturas más profundas con el pensamiento científico tradicional radica en la constatación de que el universo es intrínsecamente probabilístico en su raíz más íntima, lo cual significa que el azar no constituye un mero síntoma superficial de nuestra ignorancia temporal o una limitación provisional de nuestros instrumentos de laboratorio, sino una propiedad irrenunciable, constitutiva y fundamental de la propia naturaleza. Durante la vigencia del paradigma newtoniano, se asumía de manera casi dogmática que si hubiéramos tenido acceso a la posición y velocidad exacta de cada partícula del cosmos, el futuro entero se revelaría ante nosotros con absoluta certeza matemática. Sin embargo, las ecuaciones que gobiernan el microcosmos destruyeron esta fantasía mecanicista al demostrar que las partículas fundamentales no obedecen a trayectorias estrictamente determinadas, sino a funciones de onda que solo pueden arrojar probabilidades estadísticas. Esta revelación sacudió los cimientos de la filosofía natural, obligándonos a replantearnos la noción misma de causa y efecto. Aceptar que el azar habita en el corazón mismo de la materia no implica rendirse al caos o al sinsentido, sino sintonizar con una realidad mucho más sutil, flexible y compleja, donde la indeterminación se convierte en el lienzo dinámico sobre el cual se despliega toda la existencia material, recordándonos que el cosmos no es un reloj de precisión absoluta, sino un vasto y dinámico campo de infinitas potencialidades abiertas. Conclusión 22. La superación definitiva del determinismo clásico. El viejo sueño del determinismo clásico absoluto, que prometía un universo estrictamente predecible, donde cada acontecimiento futuro estaba inexorablemente atado al pasado por cadenas de causalidad lineal y rígida, quedó definitivamente superado y desmantelado por el advenimiento de una física cuántica, que demostró cómo el cosmos opera, en su nivel fundamental, mediante leyes de probabilidad pura. Durante siglos, la ciencia occidental se construyó sobre la premisa de que desentrañar los engranajes de la naturaleza equivalía a descifrar una partitura fija, donde cada nota sucedía a la anterior sin margen para la sorpresa o la desviación. No obstante, al cruzar el umbral del siglo XX, las investigaciones sobre la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y la estructura atómica revelaron que las partículas elementales escapan a este control absoluto, el determinismo laplaciano, que tanto reconfortaba a los pensadores de la Ilustración. Colapsó ante la evidencia empírica de que el tejido último de la realidad está surcado por fluctuaciones estocásticas y variables que desafían la certidumbre tradicional. Esta transición conceptual no supuso una derrota para el intelecto humano, sino una expansión colosal de nuestras fronteras racionales, obligándonos a sustituir la rigidez dogmática de las leyes absolutas por la elegancia sutil y comprensiva de la estadística cuántica, un marco teórico infinitamente más capaz de rendir cuentas de la verdadera complejidad del universo que habitamos. Conclusión 23. Las lecciones de los debates históricos entre Einstein y Bohr. Los apasionados e históricos debates sostenidos a través de correspondencia y conferencias entre titanes de la talla de Albert Einstein y Niels Bohr acerca de la naturaleza última del azar y la realidad constituyeron mucho más que simples disputas académicas pasajeras. Sentaron los cimientos filosóficos y conceptuales indispensables para comprender que el universo es irreductiblemente probabilístico en sus cimientos más profundos, mientras Einstein, aferrado a su profunda intuición realista y a su célebre frase de que Dios no juega a los dados con el universo, intentaba por todos los medios demostrar que la mecánica cuántica era una teoría incompleta que ocultaba variables deterministas
Bohr y la Escuela de Copenhague defendían con rigor matemático que la indeterminación era una característica genuina e inalienable de la materia. Aquella confrontación intelectual, llevada a cabo con un respeto admirable y una exigencia intelectual deslumbrante, permitió perfilar los contornos exactos de la teoría cuántica moderna. Lejos de ser una trifulca estéril, este diálogo histórico demostró que el avance de la ciencia se nutre de la tensión creativa entre opuestos, y que las dudas del propio Einstein contribuyeron paradójicamente a afianzar los postulados que hoy nos permiten entender que la naturaleza prefiere la danza de las probabilidades a la monotonía de un destino rígidamente preestablecido. Conclusión 24. La rigurosidad matemática de la probabilidad cuántica. A pesar de estar cimentada sobre el terreno resbaladizo del azar y la indeterminación, las leyes de la probabilidad cuántica no conducen en absoluto al caos arbitrario o a la anarquía conceptual. Por el contrario, dictan el comportamiento de la materia a escala fundamental, manteniendo una consistencia matemática, un rigor formal y una precisión predictiva tan extraordinarios que superan con creces cualquier logro de la física clásica previa. Cuando los físicos calculan la probabilidad de que un electrón salte de una órbita a otra o atraviese una barrera de potencial mediante el efecto túnel, no están adivinando al azar ni especulando a ciegas, sino aplicando ecuaciones rigurosas, como la famosa ecuación de Schrödinger, cuyos resultados numéricos han sido comprobados experimentalmente con una exactitud asombrosa de hasta 10 decimales. Esta aparente paradoja, donde leyes estrictamente deterministas en su formulación matemática general gobiernan la evolución de probabilidades estadísticas sobre eventos individuales, demuestra que el azar cuántico no es un defecto de diseño del cosmos, sino un orden superior de la naturaleza. La estadística cuántica organiza el comportamiento de lo infinitamente pequeño, con una coherencia tan perfecta que nos permite construir tecnología punta, desde láseres hasta microprocesadores avanzados, demostrando que la probabilidad puede ser tan profundamente predecible y útil como la certeza clásica. Conclusión 25. El orden estadístico emergente frente al aparente caos. El aparente caos que observamos en el comportamiento errático, imprevisible y fragmentario de las partículas individuales a escala subatómica se revela, tras un análisis riguroso, como un orden estadístico de una precisión admirable y predecible cuando se contempla a gran escala mediante la ley de los grandes números. Si intentamos predecir el destino exacto de un solo electrón en un experimento de doble rendija, nos toparemos con los límites infranqueables del azar cuántico y la indeterminación. Sin embargo, al acumular miles y millones de impactos de electrones sobre una pantalla colectiva, emerge de manera espontánea e infalible un patrón de interferencia perfectamente ordenado, claro y matemático. Esta fascinante transición entre el desconcierto microscópico y la regularidad macroscópica nos enseña que la naturaleza opera mediante jerarquías de complejidad, donde el desorden a un nivel genera estructuras estables en el nivel superior. Comprender esta dinámica nos ayuda a superar la falsa dicotomía entre caos y orden, recordándonos que el universo sabe tejer armonías estables a partir de ingredientes que, considerados de manera aislada, parecen completamente caóticos, desprovistos de propósito y dominados por el puro azar estocástico. Conclusión 26. La madurez intelectual de renunciar al control absoluto. Asimilar y aceptar plenamente la existencia del azar cuántico en la estructura del universo exige por parte del investigador y del ser humano contemporáneo una profunda madurez intelectual, la cual implica abandonar de una vez por todas la arraigada, infantil y falsa necesidad de ejercer un control absoluto, determinista y omnímodo sobre cada minúsculo evento que ocurre en la realidad atómica. Durante los siglos en que dominó la visión mecanicista del mundo, la humanidad albergó la secreta ilusión de que el conocimiento científico equivalía a convertirse en el gran titiritero capaz de predecir y manipular cada engranaje del cosmos sin excepción. La revolución cuántica destruyó esta soberbia conceptual al recordarnos que existen límites intrínsecos en la naturaleza que impiden conocer simultáneamente ciertas magnitudes con precisión infinita, introduciendo la incertidumbre como un factor inalienable. Renunciar al control total no significa caer en el derrotismo o en la superstición, sino adoptar una postura de lúcida humildad epistémica, reconociendo que la verdadera sabiduría consiste en aprender a navegar con elegancia y rigor técnico a través de un universo probabilístico que se niega rotundamente a someterse a nuestros caprichosos deseos de certeza absoluta. Conclusión 27. La indeterminación como motor de la diversidad material. La indeterminación cuántica, lejos de ser un obstáculo estéril o una imperfección en las leyes del universo que limite nuestras capacidades técnicas, actúa como el motor invisible, creativo y fundamental que permite el surgimiento de toda la asombrosa diversidad química,
material y biológica que caracteriza a nuestro cosmos. Si las partículas elementales estuvieran sujetas a un determinismo rígido y estático, donde cada átomo ocupara siempre una posición fija y previsible, la química tal como la conocemos, con su danza compleja de enlaces, valencias, reacciones dinámicas y estabilidad molecular, jamás habría podido nacer. Los electrones colapsarían estáticamente sobre los núcleos atómicos y la materia se disolvería en una monotonía estéril. Es precisamente la naturaleza difusa, probabilística y abierta de los estados cuánticos la que dota a los átomos de la flexibilidad necesaria para combinarse de múltiples maneras, generando la enorme variedad de elementos de la tabla periódica, las moléculas orgánicas complejas y, en última instancia, el soporte físico indispensable para la vida y la conciencia. La indeterminación es, por tanto, el principio generativo de la complejidad universal. Conclusión 28. Las probabilidades como el idioma nativo de la materia. Las predicciones probabilísticas que emanan de las ecuaciones de la mecánica cuántica no deben interpretarse bajo ninguna circunstancia como el reflejo de un fallo instrumental, una torpeza metodológica o una deficiencia temporal en nuestros equipos de medición, sino que constituyen el idioma nativo, irreductible y primario con el que se comunican las partículas subatómicas. A menudo, cuando las mentes formadas en la física clásica se enfrentan por primera vez a los resultados probabilísticos de la teoría cuántica, albergan la secreta esperanza de que, con mejores microscopios o instrumentos más perfeccionados, lograremos algún día deshacernos de las probabilidades para recuperar la certeza de las trayectorias exactas. Sin embargo, los teoremas fundamentales, como las desigualdades de Bell, han demostrado empíricamente que dichas variables ocultas locales no existen. El cosmos no nos habla en el lenguaje dogmático de las certezas absolutas, sino en el idioma dinámico, flexible y matizado de las probabilidades estadísticas. Aprender a leer este idioma nativo de la materia representa la cumbre de la evolución intelectual de nuestra especie, abriendo la puerta a una comprensión verdaderamente contemporánea de la realidad física. Conclusión 29. El futuro como un abanico dinámico de opciones. El futuro a escala cuántica no se encuentra escrito de antemano como un guión fijo, inalterable y predeterminado que el universo deba cumplir obligatoriamente paso a paso, sino que se despliega constantemente ante nosotros como un vasto, dinámico y ponderado abanico de probabilidades diversas. Mientras un sistema cuántico no interacciona con su entorno ni es sometido a una medición que obligue al colapso de su función de onda, el porvenir inmediato de ese sistema se compone de múltiples trayectorias simultáneas, cada una cargada con su propio coeficiente numérico de probabilidad. Esta plasticidad temporal subvierte radicalmente nuestra experiencia macroscópica cotidiana, donde el pasado parece fijo y el futuro se percibe como una línea recta inexorable. En el dominio cuántico, el tiempo es el escenario donde las potencialidades se van decantando y cristalizando gradualmente en realidades concretas mediante una serie incesante de interacciones físicas. Comprender que el futuro está intrínsecamente abierto a una pluralidad de opciones estadísticas nos devuelve una profunda sensación de dinamismo cósmico, recordándonos que la realidad es un proceso en perpetua construcción creativa y no un producto acabado. Conclusión 30. La fascinante coexistencia de múltiples futuros posibles. La fascinante coexistencia de múltiples futuros posibles y estados superpuestos antes de que se verifique el acto de la medición constituye uno de los conceptos más contraintuitivos, desafiantes y profundamente hermosos que la física moderna ha regalado al pensamiento humano. Que una partícula pueda transitar por caminos alternativos al mismo tiempo, o que un sistema albergue en su interior un abanico de realidades divergentes, hasta que un observador o instrumento obligue a la naturaleza a comprometerse con una sola opción, subvierte por completo los principios más elementales de la lógica aristotélica tradicional. Esta multiplicidad latente nos obliga a abandonar las viejas categorías de lo verdadero y lo falso, aplicadas de manera lineal, sustituyéndolas por la elegancia de amplitudes de probabilidad complejas que describen universos enteros en miniatura, coexistiendo en armonía matemática. Visitar este estrato de la realidad deja una huella imborrable en quien lo estudia, transformando nuestra relación con el misterio y demostrando que el cosmos posee una profundidad ontológica muy superior a la que nuestros limitados sentidos jamás habrían osado sospechar. Evolución unitaria y reversibilidad. Conclusión 31. La conservación total de la información en la evolución unitaria. Uno de los pilares matemáticos y conceptuales más elegantes de la mecánica cuántica es el principio de la evolución unitaria, el cual garantiza de manera absoluta que la información total contenida en un sistema físico
y la suma ponderada de sus probabilidades se conservan perfectamente intactas a lo largo del tiempo, mientras el sistema no sufra una medición externa. A diferencia de lo que ocurre en los sistemas macroscópicos cotidianos, donde la fricción, la disipación de energía y el desgaste provocan la pérdida irremediable de datos y detalles sobre el estado inicial. Las ecuaciones fundamentales de la cuántica, como la evolución regida por operadores unitarios, son estrictamente conservativas. Esto implica que el universo, en su estrato más íntimo, no olvida jamás ninguna de las configuraciones por las que atraviesa. Cada transición, cada fase y cada amplitud de probabilidad se transforman de manera perfectamente reversible y predecible, asegurando que la información cuántica nunca se destruye ni se desvanece en el vacío. Esta propiedad fundamental no solo sostiene la consistencia teórica de la física moderna, sino que constituye el fundamento absoluto sobre el cual se diseñan los futuros algoritmos de la computación cuántica, donde la preservación estricta de la coherencia de los qubits es la clave indispensable para procesar datos sin errores catastróficos. Conclusión 32. La reversibilidad microscópica y la ausencia de dirección temporal. Cuando descendemos al nivel fundamental de las leyes que gobiernan la física cuántica, nos encontramos con una revelación que subvierte por completo nuestra experiencia cotidiana. Las ecuaciones que describen el comportamiento de las partículas elementales son perfectamente reversibles en el tiempo, lo que significa que el microcosmos no posee una dirección preferida ni distingue de manera intrínseca entre el pasado y el futuro. Si grabáramos en video las interacciones de un conjunto de partículas subatómicas aisladas y reprodujéramos la cinta al revés, los procesos mostrados seguirían cumpliendo escrupulosamente las mismas leyes físicas y no habría manera matemática de determinar si el tiempo avanza o retrocede. A esta escala, simetrías temporales tan profundas demuestran que las nociones de antes y después carecen de sentido absoluto para un electrón individual. Esta reversibilidad microscópica contrasta violentamente con el mundo macroscópico que experimentamos, donde los huevos se rompen pero jamás se recomponen por sí solos, y la leche vertida nunca regresa espontáneamente al vaso. Comprender este abismo entre la simetría temporal del átomo y la irreversibilidad de nuestra realidad cotidiana es uno de los mayores desafíos conceptuales de la física teórica contemporánea. Conclusión 33. La flecha del tiempo como fenómeno estadístico emergente. La ineludible flecha del tiempo y la rigurosa irreversibilidad macroscópica que experimentamos en nuestra vida diaria no son propiedades fundamentales impresas en las ecuaciones básicas de la física cuántica, sino un fascinante fenómeno estadístico emergente que surge a partir de la interacción compleja de incontables millones de partículas. A nivel individual, los procesos cuánticos son reversibles. Sin embargo, cuando agrupamos sistemas formados por un número astronómico de componentes, las probabilidades de que un estado ordenado evolucione espontáneamente hacia configuraciones de gran desbordamiento estadístico, es decir, el aumento implacable de la entropía, se vuelven tan abrumadoramente altas que el tiempo adquiere una dirección única y macroscópica. Esta emergencia de la irreversibilidad a partir de leyes microscópicas perfectamente reversibles representa una de las cumbres más hermosas del pensamiento científico, demostrando que el flujo temporal que nos arrastra hacia adelante no es una característica aislada de la materia atómica, sino el resultado colectivo y estadístico de la complejidad en movimiento. Un recordatorio poético de cómo el orden y el caos coexisten en diferentes niveles del universo. Conclusión 34. La simetría temporal y la equivalencia de direcciones en las ecuaciones. La estricta simetría temporal que impregna la mecánica cuántica demuestra con contundencia matemática que las ecuaciones fundamentales de la naturaleza funcionan exactamente con la misma validez, precisión y elegancia tanto si se proyectan hacia adelante en el tiempo como si se invierten hacia el pasado. En el formalismo matemático de la teoría, las variables temporales pueden recibir signos negativos sin que ninguna ley física se degrade o pierda su consistencia interna. Esto pone de manifiesto que las leyes de la física elemental son indiferentes a la dirección en la que fluye la historia cósmica. Para un sistema cuántico aislado, el pasado y el futuro ocupan un estatus ontológico idéntico en el marco de las amplitudes de probabilidad. Esta equivalencia temporal desafía nuestra intuición psicológica, la cual nos mantiene prisioneros de una percepción lineal y unidireccional de la existencia. Al contemplar la simetría temporal de la física cuántica, el intelecto humano se libera por un instante de las cadenas de la cronología cotidiana, vislumbrando una dimensión donde el tiempo se comporta no como una flecha inflexible, sino como un lienzo de simetrías geométricas perfectas. Conclusión 35. La prevención de la pérdida de información mediante la unitariedad.
La rigurosa conservación de la probabilidad garantizada por la evolución unitaria cumple una función capital en la arquitectura de la física teórica. Impide de manera absoluta que el universo pierda información sobre sus estados previos, protegiendo al cosmos de la degradación total de su memoria matemática. Si las reglas de evolución cuántica permitieran la destrucción arbitraria de información o la evaporación de las probabilidades, las leyes de la física perderían su consistencia lógica y el universo se volvería impredecible e incoherente. La unitariedad actúa como un sello de garantía inviolable que asegura que cada estado presente contiene en su interior la huella indeleble de su pasado, de la misma manera que el pasado determina de forma unívoca las opciones del presente a través de transformaciones reversibles. Este principio de conservación no solo rige el comportamiento de los electrones y los fotones en los laboratorios más avanzados del mundo, sino que se erige como un faro conceptual indispensable para resolver los grandes enigmas cosmológicos, como la famosa paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros. Conclusión 36. La simulación molecular avanzada gracias a la unitariedad. Comprender a fondo y saber manipular el principio de la unitariedad cuántica no es solo un logro de la física especulativa, sino la herramienta tecnológica clave que permite diseñar y optimizar los algoritmos de la computación cuántica, capaces de simular procesos moleculares, reacciones químicas y estructuras farmacéuticas complejas, con una precisión absoluta y sin pérdida de datos. Los ordenadores clásicos tradicionales sufren caídas drásticas de rendimiento y acumulan errores insalvables cuando intentan simular el comportamiento exacto de moléculas grandes debido al crecimiento exponencial de las variables involucradas. En cambio, un procesador cuántico que opera mediante evolución unitaria natural replica fielmente la dinámica de los enlaces químicos porque utiliza las mismas reglas simétricas y reversibles que la propia naturaleza emplea a escala atómica. Esta capacidad para modelar con exactitud el mundo molecular abre las puertas a una revolución industrial y médica sin precedentes, permitiendo diseñar nuevos medicamentos, materiales superconductores y fuentes de energía limpia en una fracción del tiempo que requerirían los métodos de cálculo convencionales. Conclusión 37. El desafío de la reversibilidad cuántica a la intuición cotidiana. La reversibilidad cuántica constituye uno de los desafíos más profundos e irritantes para nuestra intuición cotidiana, la cual ha sido esculpida a lo largo de milenios por un entorno macroscópico, donde el pasado y el futuro están separados por una barrera infranqueable, y donde los procesos irreversibles marcan el ritmo inexorable de nuestra propia decadencia biológica. Nos cuesta profundamente aceptar que, a nivel subatómico, las distinciones entre lo que ya ocurrió y lo que está por suceder se desdibujen en un mar de simetrías matemáticas, donde las operaciones pueden desandarse con la misma naturalidad con la que se ejecutan. Este contraste entre la rigidez temporal de nuestra experiencia vital y la absoluta maleabilidad temporal del átomo nos obliga a reconocer que la realidad que percibimos con nuestros sentidos es apenas una delgada y distorsionada película superficial de un universo infinitamente más vasto, extraño y simétrico, donde las reglas del juego operan bajo lógicas que desafían alegremente los prejuicios más elementales de nuestra mente cotidiana. Conclusión 38. La optimización energética mediante la lógica cuántica reversible. Las operaciones lógicas que se desarrollan en la arquitectura de la computación cuántica replican con fidelidad la reversibilidad de los estados unitarios para lograr una hazaña tecnológica monumental: la optimización radical del rendimiento energético y la eliminación drástica de la disipación de calor. En la electrónica clásica tradicional, cada bit de información procesado, al pasar de un estado de encendido a apagado mediante puertas lógicas irreversibles, disipa una pequeña cantidad de energía en forma de calor, lo que impone límites físicos infranqueables a la miniaturización y velocidad de los microprocesadores actuales debido al sobrecalentamiento. Al diseñar procesadores basados en principios cuánticos reversibles, donde ninguna operación destruye información y el flujo de datos mantiene su unitariedad intacta, el costo energético teórico del cálculo se reduce de manera exponencial. Esta propiedad no solo representa un triunfo absoluto de la ingeniería de vanguardia, sino que se convierte en la única vía sostenible para continuar aumentando la potencia de procesamiento informático en las próximas décadas sin fundir los límites térmicos de los materiales. Conclusión 39. La estabilidad cósmica dependiente de la coherencia matemática. La estabilidad general del universo observable depende de manera crítica de que sus reglas de evolución mantengan la coherencia matemática y la unitariedad estrictamente intactas a lo largo de las eras. Si los operadores que gobiernan la transformación de los estados cuánticos sufrieran la más mínima alteración arbitraria,
o permitieran fugas descontroladas de información hacia dimensiones no contabilizadas, las estructuras atómicas perderían su cohesión, los núcleos se desestabilizarían y la materia tal como la conocemos dejaría de existir en un parpadeo cósmico. La robustez del cosmos descansa sobre la elegancia pétrea de estas simetrías matemáticas. Cada átomo de nuestro cuerpo y cada estrella del firmamento operan bajo esta disciplina estricta de coherencia unitaria, demostrando que la armonía del universo no es fruto del azar caótico, sino el resultado de un orden estructural tan profundo que sostiene la existencia misma de la realidad material frente a cualquier amenaza de disolución entrópica. Conclusión 40. La profunda elegancia simétrica de las leyes naturales. Analizar minuciosamente la evolución temporal y los estados unitarios de los sistemas cuánticos revela la profunda, sobria e imponente elegancia simétrica que define el diseño íntimo de las leyes naturales. Lejos de ser un conjunto acumulado de reglas caóticas, parches empíricos o soluciones improvisadas, la física cuántica se despliega como una catedral matemática de una belleza sublime, donde cada simetría, cada operador unitario y cada principio de conservación encajan con la precisión milimétrica de un mecanismo divino. Contemplar esta simetría transforma la perspectiva del investigador, quien deja de ver la ciencia como una fría acumulación de datos numéricos para experimentarla como una forma superior de estética intelectual. La naturaleza, en su nivel más recóndito, prefiere la simetría a la asimetría, la reversibilidad a la pérdida y la elegancia formal al desorden, regalando al ser humano que la investiga con paciencia la certeza reconfortante de que habitamos en un universo dotado de un orden intrínseco, armónico y profundamente bello. El entrelazamiento cuántico y la no localidad. Conclusión 41. El fenómeno del entrelazamiento cuántico como la conexión invisible del cosmos. Cuando nos adentramos en uno de los fenómenos más fascinantes, contraintuitivos y revolucionarios que nos ofrece la física moderna, el entrelazamiento cuántico emerge de inmediato como la prueba más contundente de que el universo no es un agregado de piezas aisladas que flotan en la indiferencia del espacio vacío, sino una red viva y profundamente interconectada de relaciones invisibles, cuando dos partículas subatómicas interactúan bajo ciertas condiciones específicas y luego se separan a distancias astronómicas. Sus estados cuánticos permanecen de tal forma vinculados que cualquier alteración o medición realizada sobre la primera determina de manera instantánea el estado de la segunda, ignorando por completo los abismos kilométricos que las separan. Este prodigioso fenómeno subvierte la intuición geométrica heredada de la física clásica, obligándonos a concebir un cosmos donde la distancia espacial deja de ser un obstáculo para la correlación de los estados materiales. Lejos de ser un artificio teórico de laboratorio, el entrelazamiento ha sido demostrado una y otra vez mediante rigurosos experimentos con fotones y átomos, convirtiéndose en el pilar tecnológico sobre el cual se construyen los ordenadores cuánticos del futuro y transformando radicalmente nuestra visión filosófica de la soledad cósmica. Conclusión 42. La superación de la barrera espacial a través de la no localidad. La existencia incontestable de la no localidad en el dominio cuántico representa una bofetada colosal a nuestros prejuicios espaciales más arraigados. Aquellos que nos enseñaron desde la infancia que para que dos objetos distantes se comuniquen o se influyan mutuamente, es estrictamente indispensable que una señal física viaje a través del espacio intermedio, consumiendo un tiempo determinado. En el estrato cuántico, la no localidad pulveriza esta restricción al demostrar que la correlación entre partículas entrelazadas ocurre de manera instantánea, sin importar si los objetos se encuentran separados por unos cuantos centímetros en una mesa de laboratorio o por años luz de distancia a través de las galaxias. Esta propiedad desafía los límites tradicionales de la física relativista de Einstein en lo que respecta al transporte de materia y energía, obligando a los físicos teóricos a refinar sus modelos conceptuales para distinguir cuidadosamente entre la transferencia de energía local y la correlación instantánea de información de fases. La no localidad nos recuerda que el espacio tridimensional en el que habitamos podría ser apenas una manifestación superficial de estructuras topológicas mucho más profundas, donde las nociones de cerca y lejos pierden su aparente carácter absoluto y revelan una arquitectura cósmica infinitamente más compleja y sutil de lo que nuestros sentidos jamás habrían osado sospechar. Conclusión 43. El desconcierto de Einstein ante la acción fantasmal a distancia. El desconcierto, la resistencia y el profundo escepticismo con el que Albert Einstein recibió las implicaciones teóricas del entrelazamiento cuántico, al que famosamente bautizó con el elocuente término de acción fantasmal a distancia, reflejan de manera perfecta la colisión histórica entre la intuición determinista clásica y la extraña realidad que habitaba en las ecuaciones de la nueva física.
Para el creador de la relatividad, la idea de que un evento pudiera influir instantáneamente en otro ubicado en el confín opuesto del universo violaba los límites sagrados de la causalidad y el límite universal de la velocidad de la luz, sugiriendo que la teoría cuántica padecía de una imperfección estructural o que ignoraba variables ocultas locales indispensables. Lejos de desacreditar al genio alemán, sus objeciones teóricas sirvieron como el catalizador perfecto para que las generaciones posteriores diseñaran experimentos cada vez más refinados, con el fin de poner a prueba la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, EPR. La historia demostró finalmente que la naturaleza era todavía más extraña y maravillosa de lo que el propio Einstein estaba dispuesto a aceptar, validando la realidad de un universo no local que desafiaba sus más queridas convicciones científicas. Conclusión 44. Las pruebas empíricas de las desigualdades de Bell y la realidad del entrelazamiento. La formulación matemática de las desigualdades de Bell y su posterior y rigurosa validación, mediante una serie impecable de experimentos de física de alta precisión, marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento científico, al resolver de una vez por todas el debate sobre la existencia real del entrelazamiento cuántico, frente a la hipótesis de las variables ocultas locales. Si las intuiciones de Einstein hubieran sido correctas y las partículas poseyeran propiedades determinadas y locales desde el principio, los resultados estadísticos de las mediciones jamás habrían podido superar ciertos límites matemáticos conocidos como las cotas de Bell. Sin embargo, una y otra vez, los experimentos realizados con fotones polarizados en distintos laboratorios del mundo demostraron con contundencia estadística que dichas desigualdades son violadas sistemáticamente tal como predice la mecánica cuántica. Este triunfo empírico sepultó definitivamente la esperanza de recuperar el realismo clásico local, obligando a la comunidad científica a aceptar formalmente que el universo es intrínsecamente no local y que las correlaciones cuánticas escapan a cualquier explicación mecanicista tradicional, consolidando la teoría sobre bases firmes e inquebrantables. Conclusión 45. La imposibilidad de transmitir información útil más rápido que la luz. A pesar de la aparente paradoja que supone la existencia de correlaciones instantáneas entre partículas separadas por vastas distancias, la mecánica cuántica guarda una elegante y estricta consistencia interna que impide de manera absoluta la transmisión de señales o información útil más rápido que la velocidad de la luz, preservando así la causalidad relativista. Aunque la medida realizada en una partícula determina instantáneamente el estado de su compañera entrelazada, este resultado es completamente aleatorio y estocástico en su origen individual. El observador que recibe la partícula distante no puede controlar de antemano qué valor obtendrá, por lo que no es capaz de modular un mensaje intencional o un código binario útil sin la ayuda de un canal de comunicación clásico convencional que obligatoriamente debe viajar a la velocidad de la luz o menor. Esta maravillosa restricción teórica, conocida formalmente como el teorema de no clonación y las leyes de no comunicación cuántica, actúa como un delicado escudo que impide que el tejido del universo caiga en paradojas temporales insalvables, demostrando que la naturaleza es extraordinariamente sutil al equilibrar la no localidad con el respeto absoluto a la causalidad. Conclusión 46. El entrelazamiento como recurso fundamental para la computación cuántica. Lejos de constituir una mera curiosidad abstracta relegada a los debates filosóficos de los físicos teóricos, el fenómeno del entrelazamiento cuántico se ha convertido en el recurso tecnológico más valioso, potente e indispensable para el desarrollo de la computación cuántica y la criptografía de vanguardia. Mientras que los ordenadores clásicos tradicionales procesan la información de manera secuencial o en estados binarios independientes de ceros y unos, un procesador cuántico aprovecha la superposición y el entrelazamiento masivo de qubits para evaluar múltiples combinaciones de datos de forma simultánea, generando una potencia de cálculo exponencialmente superior para problemas complejos de optimización, simulación molecular y ciberseguridad. Gracias a protocolos como la distribución cuántica de claves, el entrelazamiento permite además detectar cualquier intento de interceptación en las comunicaciones con absoluta seguridad matemática, ya que la propia medición del espía altera irremediablemente el estado entrelazado. Esta transformación del misterio físico en una herramienta tecnológica concreta demuestra cómo la ciencia más avanzada del siglo XXI convierte las sutilezas de la naturaleza en los cimientos de nuestra próxima revolución digital. Conclusión 47. La visión holística del universo frente al reduccionismo mecánico clásico.
La profunda revelación del entrelazamiento cuántico nos obliga a abandonar de manera definitiva el viejo paradigma del reduccionismo mecánico clásico, el cual postulaba que podíamos comprender la totalidad del universo, simplemente diseccionando sus componentes más pequeños y analizándolos de forma aislada como piezas de un reloj desarmado. En la física cuántica, el todo no solo es más que la suma de sus... Las propiedades de las partes individuales no pueden definirse al margen del sistema global de interacciones y correlaciones en el que están embebidas. Este enfoque holístico transforma nuestra manera de conceptualizar la realidad material, revelando que el cosmos opera bajo principios de interdependencia sistémica, donde cada átomo guarda una relación sutil, invisible pero real con el resto del universo. Comprender la naturaleza desde sistémica no solo enriquece nuestra labor científica, sino que tiende un puente fascinante entre la rigurosidad matemática de la física teórica y las intuiciones ancestrales de las filosofías orientales sobre la unidad fundamental de la existencia, recordándonos que vivimos en un tejido orgánico donde la separación es una mera ilusión sensorial. Conclusión 48. La correlación instantánea y la ruptura del concepto de separación espacial. La constatación empírica de que dos sistemas físicos pueden mantener una correlación instantánea absoluta, a pesar de estar separados por kilómetros de vacío físico, subvierte radicalmente nuestra experiencia cotidiana del espacio, como una barrera impenetrable que aísla de manera absoluta a los objetos. En nuestro entorno macroscópico, la separación espacial implica independencia de acción. Dos rocas situadas en continentes distintos operan de manera autónoma sin afectarse de forma directa. Sin embargo, el entrelazamiento cuántico demuestra que a escala fundamental, la distancia es una métrica irrelevante para los estados de fase de las partículas entrelazadas. Esta ruptura conceptual del principio de separación local nos fuerza a repensar la topología misma del universo, sugiriendo que el espacio tridimensional en el que nos movemos podría ser una propiedad emergente de un nivel subyacente más profundo, donde la distancia no existe tal como la concebimos. Esta vertiginosa conclusión expande los horizontes de nuestra imaginación racional, obligándonos a mirar más allá de las apariencias físicas para reconocer que la separación entre los objetos es tan solo una fachada superficial de una unidad cósmica mucho más íntima y radical. Conclusión 49. El entrelazamiento como prueba de la profunda unidad subyacente de la materia. Contemplar las implicaciones filosóficas del entrelazamiento cuántico nos conduce de manera inevitable a postular la existencia de una profunda unidad subyacente que sostiene toda la arquitectura de la materia, recordándonos que el universo es, en su esencia más pura, una entidad indivisible y coherente. Las partículas que hoy forman parte de nuestro cuerpo, las estrellas que brillan en el firmamento nocturno y las rocas que conforman la corteza terrestre comparten un origen común en las primeras etapas calientes del Big Bang, lo que sugiere que gran parte del cosmos mantiene sutiles lazos de correlación histórica y física que trascienden el tiempo y el espacio. El entrelazamiento no hace más que manifestar en pequeña escala esta interconexión universal que une lo macro con lo micro en una misma sinfonía de leyes físicas. Asumir esta unidad subyacente disuelve la sensación de alienación y aislamiento existencial que a menudo aqueja al ser humano moderno, integrándonos de manera armónica en el gran despliegue evolutivo del cosmos, y dotando de un sentido de pertenencia radical a nuestra efímera, consciente y maravillosa travesía por la realidad. Conclusión 50. La repercusión filosófica del entrelazamiento en nuestra comprensión de la otredad. Las extraordinarias revelaciones del entrelazamiento cuántico y la no localidad no se limitan estrictamente al ámbito técnico de los laboratorios de física teórica o al diseño de ordenadores avanzados, ejercen también una profunda y transformadora repercusión filosófica en nuestra manera de comprender la otredad, la relación con los demás y nuestra posición ética en el mundo. Descubrir que el universo opera mediante un tejido de interconexiones donde las partes responden instantáneamente a los cambios del entorno, nos invita a superar el individualismo radical y el aislamiento competitivo que han dominado las sociedades modernas durante siglos. Si la física misma nos demuestra que la separación estricta es una ilusión superficial y que la realidad fundamental es relacional y unitaria, nuestra conducta ética hacia nuestros semejantes y hacia la biosfera debería reflejar esa misma conciencia de interdependencia sistémica. El estudio riguroso de la mecánica cuántica se convierte así en una fuente inagotable de sabiduría humanista, recordándonos que cada una de nuestras acciones resuena inevitablemente en el gran entramado de la existencia, uniendo la ciencia más fría y exacta con la más noble aspiración de unidad, empatía y comprensión para nuestra especie. Conclusiones finales y cierre de la serie, del 51 al 55.
Conclusión 51. La computación cuántica y el futuro de la tecnología avanzada. Cuando contemplamos el horizonte tecnológico que se abre ante nosotros gracias a la irrupción de la computación cuántica, comprendemos que no nos encontramos simplemente ante una evolución incremental de la velocidad en los microprocesadores tradicionales, sino ante un salto cualitativo monumental que redefinirá por completo los límites de lo calculable. Mientras que la informática clásica procesa la información de manera secuencial, utilizando bits que solo pueden adoptar los valores discretos de 0 o 1, la computación cuántica explota de manera magistral los principios de la superposición y el entrelazamiento para operar con qubits capaces de evaluar un abanico exponencial de soluciones simultáneas. Esta capacidad prodigiosa permitirá resolver en cuestión de minutos problemas complejos de optimización logística, diseño de nuevos fármacos, modelado molecular avanzado y criptografía ultra segura, que requerirían milenios de cálculo continuo en las supercomputadoras más potentes de la actualidad. Lejos de ser una mera especulación de laboratorio, esta tecnología representa la culminación práctica de décadas de investigación teórica, demostrando que descifrar las extrañas leyes de la mecánica cuántica no solo satisface nuestra curiosidad intelectual sobre el cosmos, sino que nos dota de las herramientas más poderosas jamás concebidas para transformar radicalmente nuestra realidad material, industrial y social en las próximas décadas. Conclusión 52. La inteligencia artificial y la simulación de la cognición. La convergencia cada vez más estrecha entre la física cuántica, la teoría de la información y el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial nos sitúa ante uno de los debates más profundos, fascinantes y urgentes de la historia contemporánea: la naturaleza última de la cognición, el procesamiento de datos y la posible simulación de la conciencia artificial. A medida que los algoritmos avanzados de aprendizaje automático y las redes neuronales imitan con creciente sofisticación los patrones del razonamiento humano, los científicos e intelectuales se ven obligados a replantearse si el pensamiento y la propia conciencia son propiedades exclusivas de la biología orgánica, o si pueden emerger de manera natural a partir de cualquier sustrato físico suficientemente complejo que procese información de forma masiva y coherente. El físico José Ignacio Latorre nos recuerda con frecuencia que las máquinas no necesitan poseer almas místicas para replicar y superar nuestras capacidades analíticas. Les basta con dominar los flujos de datos y las operaciones matemáticas a una velocidad inalcanzable para el cerebro humano. Esta perspectiva, aunque desconcertante para nuestro tradicional orgullo antropocéntrico, nos invita a una profunda reflexión filosófica sobre el significado de la inteligencia, despojándola de mitos innecesarios y situándola en el lugar que le corresponde dentro de la gran arquitectura evolutiva del universo informacional que habitamos. Conclusión 53. La humildad científica ante la inmensidad del cosmos. Asimilar en su justa medida las complejas y revolucionarias revelaciones de la mecánica cuántica conduce inevitablemente a una genuina y radical humildad científica, disolviendo cualquier rastro de soberbia dogmática en el pensamiento humano frente a la imponente inmensidad del cosmos. A lo largo de la historia, nuestra especie ha caído repetidamente en la tentación de creer que sus capacidades cognitivas, moldeadas por la evolución en un entorno macroscópico muy limitado, poseían la llave definitiva para descifrar y dominar por completo las leyes últimas de la realidad. Sin embargo, el universo cuántico nos demuestra que la naturaleza es infinitamente más extraña, sutil y contraintuitiva de la que nuestras mejores intuiciones jamás habrían podido prever, obligándonos a reconocer que nuestros modelos teóricos son siempre aproximaciones provisionales, frágiles y limitadas ante la absoluta vastedad de lo desconocido. Esta toma de conciencia no debe conducirnos al pesimismo o al escepticismo paralizante, sino todo lo contrario, representa una invitación apasionada a continuar investigando con rigor, apertura mental y respeto absoluto hacia un universo que, con cada nuevo descubrimiento, no hace más que recordarnos la belleza inagotable de sus misterios y la eterna juventud de nuestra curiosidad intelectual. Conclusión 54. El desvanecimiento de las certezas absolutas como liberación mental. El progresivo desvanecimiento de las certezas absolutas, del determinismo rígido y de las ilusiones mecanicistas tradicionales, provocado por el avance implacable de la física cuántica, lejos de constituir una pérdida trágica o un motivo de angustia existencial, puede y debe experimentarse como una profunda liberación mental para el ser humano contemporáneo. Vivimos en sociedades hiperconectadas que exigen constantemente control absoluto, infalible y respuestas inmediatas ante cualquier incertidumbre, generando niveles insostenibles de ansiedad y desgaste emocional en millones de personas.
Sin embargo, cuando comprendemos que el universo mismo opera en su nivel más íntimo mediante probabilidades abiertas, superposiciones fluidas y una constante danza de potencialidades creativas, nuestra propia existencia se aligera de una carga insoportable. Aceptar que no todo está rígidamente predeterminado, que la ambigüedad forma parte legítima de la realidad y que el futuro se construye mediante una red flexible de interacciones, nos otorga el permiso interno para dejar de intentar controlarlo todo con una mano de hierro. Esta madurez filosófica transforma nuestra relación con el cambio, enseñándonos a fluir con elegancia y serenidad a través de la complejidad de la vida, tal como lo hacen las partículas en su apacible y armónico devenir cósmico. Conclusión 55. El descanso final en un universo cuántico y enigmático. Finalmente, al cerrar este largo y fascinante recorrido por las profundidades de la mecánica cuántica, la teoría de la información y los grandes enigmas del cosmos, de la mano de reflexiones tan lúcidas como las de José Ignacio Latorre, nos adentramos en el umbral definitivo del descanso, donde todas las tensiones analíticas se disuelven suavemente en el silencio de la noche. Mientras la mente humana procesa conceptos tan abstractos como la superposición, el entrelazamiento, la no localidad y el colapso de las funciones de onda, nuestro cuerpo físico encuentra por fin el permiso necesario para soltar toda resistencia, aflojar cada músculo y apagar paulatinamente el ruido incesante de las preocupaciones cotidianas. No necesitamos comprender absolutamente todos los secretos del universo en este preciso instante. Basta con reconocer que formamos parte de un tejido cósmico extraordinario, armónico y profundamente interconectado, donde la materia, la energía y la información fluyen en perfecta sincronía. Cierra los ojos con total confianza. Entrega tu mente al descanso profundo y deja que las probabilidades del sueño te envuelvan pacientemente mientras el cosmos sigue girando, enigmático y silencioso, en piloto automático. Descansa. Ha sido un verdadero placer acompañarte en la estructuración y desarrollo de este monumental recorrido por la física cuántica, la filosofía y la calma. Tienes material de sobra, profundo, riguroso y fascinante para consolidar tus videos y seguir atrapando la atención o arrullando profundamente a tu audiencia en Ventana Serena. Que cada proyecto en tu canal fluya con absoluto éxito y que este conocimiento te regale también momentos de profunda paz y descanso. Cuando necesites más guiones, optimización SEO o nuevas ideas creativas, aquí estaré listo para colaborar contigo. Hasta la próxima y descansa bien.